muchísimas gracias al señor superintendente delegado Orlando Velandia por contarnos de los principales avances que tiene la entidad en su papel de vigilar a los agentes en el cumplimiento de las regulaciones del sector. Damos inicio al panel, invitamos a nuestra moderadora, señora Nancy Niño, directora de Asuntos Jurídicos de Gasnova, a los señores Patricio Mura Escobar, presidente del Subcomité de Plantas de Envasado de GLP de Perú y gerente de Lima Gas, al señor Carlos Serrano, presidente ejecutivo de Amex Gas, al señor Sergio Bandeira, presidente de Sindigas de Brasil, y por supuesto a nuestro conferencista, el señor Orlando Velandia. Le damos la palabra a nuestra moderadora. Buenos días a todos, es un honor para nosotros abrir este importante panel. Sabemos que este es un tema relevante para la industria del GLP. Muchísimas gracias, señor superintendente delegado, por su apoyo. Ha sido muy importante el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la estrategia contra el GLP que llevamos 5 años desarrollando en Gasnova. Esa estrategia nos ha permitido conocer un poco más de la problemática que tiene el mercado del GLP en la informalidad y la ilegalidad, y desde esta estrategia hemos trabajado el área penal capacitando a estas autoridades de policía, a las autoridades municipales, a la DIJÍN, a la SIJÍN, a la DIAN, y todas estas autoridades de la mano de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia que nos ha apoyado en esta gestión están dando pues obviamente resultados, sino con la rapidez que quisiéramos todos aquí en el mercado. Sí creo que son digamos que ejemplos contundentes de que ser ilegal no paga. Ayer efectivamente tuvimos un operativo en el municipio de Sabacha donde se incautaron más de 800 cilindros de todas las marcas. Entonces esperamos poder seguir contando con esta coordinación interinstitucional para poder trabajar en pro de la formalización del sector. Como lo decía el superintendente, el Comité de Seguridad ha sido un logro muy importante. Esperamos que el trabajo articulado con el Ministerio de Minas, con la CREC para cerrar estas brechas regulatorias, con la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos, así como con Ecopetrol, dé muchos frutos en un futuro muy cercano. Y también pues invitar a todas las empresas a que se comprometan mucho con el tema de las buenas prácticas. Creo que es importante desarrollar el tema de buenas prácticas al interior de todas las compañías. En Gasnova lo venimos desarrollando desde hace 5 años con indicadores de HSE, de seguridad operativa, de seguridad vial, de seguridad de personas, que creo que hacen importante la seguridad empresarial como un riesgo que debe tenerse en cuenta, y trabajando todos en pro de la seguridad del usuario, que al final es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a ustedes, señores panelistas, por acompañarnos en este importante evento. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Patricio, Sergio. Y empezamos. El objetivo de este panel es que ustedes desde sus experiencias internacionales en sus países pues nos cuenten todo sobre el tema de ilegalidad y esas acciones que han sido exitosas por parte de tanto de las empresas como de las autoridades de control, y un poco si han podido hacer una medición de esto. Entonces empezamos, si te parece, con Sergio. Sergio. Bien, una vez más, muchas gracias a Gasnova por la invitación. Te felicito, Velandia, por la presentación. Yo sé cuán complicado es el trabajo de las autoridades para combatir la informalidad en nuestros países. En Brasil, la informalidad siempre tenemos por parte del poder público y por parte de la propia sociedad la imagen de pobrecito, ¿no? Que violencia, que sanción fuerte contra un depósito ilegal, pero cuán complicado es culturalmente explicar los riesgos que están involucrados en un depósito ilegal y los riesgos para los vecinos, como para la sociedad, etc. Nancy me preguntaba antes del evento que yo podía destacar como éxitos de Brasil. Yo creo que tenemos 2 grandes éxitos que podemos compartir. Uno ha sido más reciente, que es la cuestión del combate de los depósitos ilegales, de los puntos de reventa ilegales, o sea,
puntos donde existe el almacenaje de forma no autorizada. Y siempre hemos logrado esto. Se nos quejaban mucho las autoridades, la Agencia Nacional de Petróleo, etcétera, pero la verdad que estamos hablando de un país con 5.600 municipios, ¿no? O sea, con 5.600 comportamientos distintos, con muchas autoridades que están involucradas. A mí me ha gustado mucho cuando dijiste del Comité de Seguridad, que de alguna forma hemos creado esto a través de un programa que llamábamos en Brasil Programa Gas Legal. Este programa Gas Legal contaba con los privados. Nosotros privados participamos del programa alimentando una base de datos, porque nosotros sabemos dónde están los ilegales, cómo están funcionando, pero no podemos hacer nada, no tenemos poder de policía para hacer nada. Pero esta base de datos era alimentada por los privados. Los privados no tenían acceso a consultar la base de datos, pero sí era permitido a las autoridades públicas, las más variadas, que firmasen un acuerdo en este programa para que tuviesen acceso a esto. El bueno del acceso general a esto es que la base de datos podría generar, por ejemplo, nosotros podríamos listar en Brasil de los 5.600 municipios, cuáles serían los 40 municipios más graves, donde estaban los problemas principales, y después de esto también ver en los 40 más graves cuáles serían los 12 o 10 o 8 o 6, donde podríamos contar con la colaboración de las autoridades locales. Porque la verdad que si no tienes la policía, si no tienes los bomberos, si no tienes a la alcaldía involucrada, aquí puede ser el organismo federal, ¿no? O sea, es muy complicado. O sea, podemos compartir enseñanzas, o sea, no podemos imaginar que un municipio lejano conozca bien una regla de la CREG y que pueda aplicar y que pueda conocer. Entonces, hay una cuestión cultural muy importante, hasta mismo para las autoridades. Logramos grandes éxitos y una cosa que Nancy me cobraba decía, pero Sergio, ¿cómo computaba, cómo acompañaban los avances? La forma que hacíamos era que esta base de datos, nosotros privados contratábamos empresas de investigación que pasados algunos meses visitaban los sitios y verificaban si los puntos debían de ser bajados, o sea, de la base de datos, no bajados, pero marcados como activo o inactivo. ¿Por qué no bajar? Porque siempre existe la posibilidad que regrese, ¿no? Pero marcaban como activos o inactivos. Y a la época nosotros hemos logrado una reducción de depósitos informales del orden del 80% en Brasil, ¿no? En algunos municipios esto ha regresado, y en algunos municipios esto ha desaparecido de por vez, porque los privados legales han ocupado este trabajo, esta labor. Y también ha empezado un trabajo cultural, pedagógico también, para que la sociedad pudiera separar el bueno del malo y escoger por el bueno, ¿no? Es bien complicado, entonces también ha sido hecho un trabajo en las escuelas, con los niños, etcétera, para enseñar a sus papás cómo está comprando el gas, de dónde viene este gas, si tiene estos cilindros de 4 colores, ¿no? Que esto no es normal, esto no es bueno. Entonces, todo un trabajo que ha tomado mucho tiempo, mucha energía, pero ha funcionado muy bien. ¿Se solucionó de vez? No, para nada. O sea, seguimos teniendo un problema porque hay mucho incentivo en nuestros países, en Brasil, hay mucho incentivo para la informalidad, pero ha mejorado cualquier cantidad. Ha mejorado cualquier cantidad involucrando a todos. Y yo creo que los privados tenemos que colaborar con qué podemos colaborar. Y una cosa importante también que Belén dijo, y yo hablo de una forma distinta, ¿no? Nosotros tenemos que enseñar a los privados que hay un tripé de cosas que tenemos que hacer. O sea, primero tenemos que insistir, ¿no? con las autoridades y con la gente, qué es necesario, qué es importante. Segundo, nosotros tenemos que consistir, o sea, tenemos que tener siempre el mismo discurso, tener consistencia en la forma como presentamos nuestras ideas. Y por último, tenemos que tener paciencia. Los privados tenemos que tener paciencia porque el tiempo político es distinto del tiempo privado. Las cosas se dan en el momento que se dan, cuando las autoridades tienen la capacidad de hacer su trabajo. Nuestro trabajo es motivar a las autoridades. Otro punto muy importante, así que hemos logrado mucho éxito, es la cuestión del cross-filling, la cuestión del llenado de cilindros de otras marcas
que se acabó prácticamente al 100% en Brasil. Tenemos casos muy pequeños hoy día, pero existe mucha energía por parte de la Agencia Nacional del Petróleo fiscalizar esto, porque existe una comprensión de cuál es la pérdida que existe para la sociedad. O sea, existe total trazabilidad, existe total portabilidad, intercambiabilidad de los cilindros, y existe un sistema de canje que funciona de forma espectacular. Solo para tener una idea de números de Brasil, comercializamos 35 millones de cilindros por mes, y de esos 35 millones, una tercera parte, los clientes finales, los consumidores, intercambian de marca todos los meses. O sea, muchas veces dicen que no existe competencia en nuestro sector. Por favor, el 30% toma decisión de comprar una nueva carga de gas y cambia de una marca para otra, y mismo así las marcas son respetadas porque el sistema de canje es eficaz y existe una comprensión por parte de toda la sociedad, de todas las autoridades, que existe un gaño social para este sistema. Esto sería para iniciar, no se disculpa que tenga mis minutos. Gracias, eres muy amable. Patricio, la misma pregunta, ¿cómo es el tema en Perú? Eso estaría largo de contestar, ¿eh? Primero que todo, gracias a Gasnova por la invitación. Les voy a contar de Perú con acento chileno, ¿eh? Porque yo soy chileno, pero vivo hace varios años en Perú. Bueno, en Perú pasa de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y un poco lo que les quiero transmitir a la audiencia es que nosotros en Perú estamos de alguna manera con muchos problemas con la informalidad, y no lo hemos podido resolver, así que voy a partir desde ahí. Y un poco lo que le quiero transmitir a todos es los aprendizajes y las lecciones aprendidas, como acá hay gente de varios países, como para que no cometan esos errores, ¿no? Miren, lo primero que les quería comentar, un poco rápido para que ustedes entiendan el mercado del Perú. El Perú tiene aproximadamente, se mueven 2 millones de toneladas al año, 1 millón en envasado, 600.000 en autos, o sea, el parque vehicular a GLP fuerte, y 400.000 toneladas en lo que le llamamos granel, ¿no? Y el primer aprendizaje es el rol del GLP, que lo hablaron ayer, versus el gas natural, ¿ya? Perú ha estado enamorado de su yacimiento de Camisea y del gas natural, y es parte de su estrategia, pero nosotros como gremio en algún momento no fuimos tan insistentes, pero ahora estamos muy insistentes en defender el rol complementario del GLP con el gas natural. Entonces, el deterioro que hemos visto estos últimos años de informalidad, nosotros le atribuimos a que se ha concentrado mucho todo en el gas natural, y el GLP ha quedado un poco desfasado ahí, ¿ya? Pero es importante poner los números en la mesa. Hoy día hay 1.400.000 hogares que ocupan gas natural en Perú, conectados por red, y hay 7,5 millones de usuarios que usan envasado. Hay 600.000 vehículos a GLP y hay 300.000 a gas natural. Y las MIPES, prácticamente todo lo que está fuera del alcance de las redes es con GLP. Entonces, el primer mensaje que les quería dejar es que el rol del GLP en la transición energética es muy importante, y la industria tiene que ser capaz de defenderlo. Nosotros no somos enemigos del gas natural, nosotros somos enemigos del petróleo residual, de las energías contaminantes, y eso nos ha costado mucho transmitirlo a la autoridad local. Y estamos, cuando ustedes vean los reportes de prensa de la IGLP, van a ver noticias de Perú tratando de defender ese rol. Bien. Segundo tema, a veces hay colegas de otros países que nos llaman para preguntarnos por el famoso Fondo de Estabilización. Con Adrián estuvimos cruzando unas palabritas ahí en la mañana. Bueno, el Fondo de Estabilización en Perú está aplicado solo al envasado y no al granel, ¿ya? Hoy día, si ustedes van a comprar gas en Perú a la fuente, el GLP envasado vale $150 menos que el GLP granel, ¿ya? Y ya se pueden imaginar qué sucedió con eso, ¿bien? Hoy día en Perú, voy a conectar con otra cosa, hay 118 plantas envasadoras y 180 marcas, ¿ya? Lo que pasó en estos últimos años es que proliferaron marcas que abrían una planta con un estanque pequeño y con 1000 balones, ¿ya? Hoy día esas plantas, lo conversábamos con Sergio, venden 10 veces los balones que tienen. Está fácil deducir de dónde salen los otros balones. Y esas mismas plantas van a comprar granel en su cisterna, $150 más barato, porque dicen que es para el envasado, y lo colocan en el granel. A eso le llamamos el contrabando interno. Entonces, mucho ojo con el tema de los precios estabilizados en fondo y de la diferenciación de precios.
Entiendo que en Argentina también hay diferencia entre el granel y el envasado, pero está relativamente controlado. Pero en una economía como la peruana, que por definición es altamente informal, estos macro incentivos a la informalidad y a la ilegalidad son muy peligrosos. Bueno, y para terminar mi intervención en este minuto, superintendente, su presentación me pareció fantástica. Yo creo que los colombianos tienen que estar contentos, me parece que ese es el camino. Nosotros estamos trabajando con la autoridad peruana en tratar de entender que hay un problema. O sea, lo que vi en tu presentación es que hay problemas, hay imágenes, ¿no? Y para solucionar un problema, primero hay que ser consciente de que existe. Y me parece que el camino es la mancomunión y la unión de fuerzas. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, intervenciones con municipios, con la policía, pero si no están todos los actores sentados en la mesa, me parece que es difícil avanzar y lo que se termina generando es frustración. Porque la informalidad es potente y en Perú, un país que el 80% del empleo es informal, es bastante difícil y es bastante frustrante. Eso es lo que les puedo comentar de Perú por el momento. Gracias, Patricio. Carlos Serrano, ¿cómo está México en este tema? Cuéntanos. Gracias. Primeramente, superintendente, muchas felicidades, su presentación muy interesante y el trabajo que están realizando en coordinación con el gremio seguramente es la mejor fórmula para avanzar juntos, porque si la autoridad está interesada, como de hecho lo está, y el gremio está súper interesado, pues las cosas van a avanzar, ¿verdad? Muchas felicidades. Me gustó mucho y siempre trato de aprender y algo que usted dijo, de que la cultura se fortalece con la educación. Yo creo que es algo muy importante y es algo de lo que en nuestros países, en América Latina, muchas veces carecemos de eso o nos gustan los shortcuts, ¿verdad? Los atajos. Entonces, el tema de la informalidad es un tema que está presente en México, es un tema que no se ha resuelto, es un tema que está muy arraigado a cuestiones culturales y el problema es que cuando empieza algo como esto, empieza pequeño y no lo atendemos a tiempo, lo minimizamos y empieza a crecer porque es más fácil actuar en la informalidad y luego que crece, pues empieza a ser un problema más grande y luego es tan grande que decimos, no, ya no se puede resolver, ¿verdad? Hay que aprender a vivir con él. Y eso es un daño muy grande a la sociedad y a la economía y a la formalidad y a los negocios y a la inversión. En México nos pasa el tema de la informalidad, por ejemplo, en lo que se conoce como los comisionistas, ¿sí? Que son los agentes, personas físicas, no empresas, que empezaron con un camión y empezaron a trabajar en la informalidad, es decir, empezaron comprando un gas legal en una empresa y luego cotizando en otra que le diera mejor trato en precio o que le prestara más dinero para comprar un segundo camión, pero pues no, como eran personas físicas, no registraban en el SAT, no pagaban impuestos, no daban de alta a sus trabajadores, cobraban el IVA, pero no lo enteraban, entonces tenían una doble ganancia que les permitía seguir creciendo y lo permitimos en el gremio y lo permitimos en las autoridades. Y pues empezaron 100, y luego 200, y luego 500 camiones, y luego 1000, y luego 2000, y luego 3000, y ahorita son aproximadamente 6000 autotanques. Es un problema grande, muy grande, ¿sí? Pero la autoridad no lo ha resuelto, no lo ha atendido, ¿sí? El gremio le permitió crecer y ahorita no se atiende. Pero el problema es que de la informalidad pasó a la ilegalidad. Y me gustó mucho lo que el señor superintendente puso en la presentación y dijo hay que diferenciar la informalidad de la ilegalidad. Y son dos cosas muy distintas, ¿sí? Cuando este grupo de comisionistas estaban en la informalidad, era un daño y una afectación grave, pero comparativamente menor que ahora que están en la ilegalidad, porque ahora esa capacidad de distribución tan grande de 6000 autotanques es utilizada en un porcentaje alto por el crimen organizado para distribuir el gas robado a Pemex, ¿sí?
y a Pemex le roban 50,000 toneladas al mes. 50,000 toneladas al mes. ¿Sí? Una cantidad de dinero impresionante y una afectación muy grande. ¿Y qué pasa? Pues se atiende, sí se atiende, pero no de la manera contundente como es necesario para resolver un problema de esa magnitud, ¿sí? Es decir, el problema tiene este tamaño y las acciones para resolverlas tienen este tamaño. Nunca se va a resolver. Cada año le están robando más gas a Pemex. Entonces, uno de los aprendizajes es, cuando tengamos un problema, hay que atenderlo y resolverlo cuando está chiquito. No lo dejemos crecer, porque luego se fortalece en lo económico y tiene mucha más capacidad de corrupción, ¿verdad? Y eso es un problema grave. Por otro lado, en algunos estados, en algunas localidades, zonas geográficas, donde se ha avanzado en atender de mejor manera y en resolver este problema, es precisamente en donde hemos podido establecer mesas de trabajo, como el Comité de Seguridad que ustedes tienen aquí, en donde nos sentamos a la mesa las distintas autoridades con el gremio y establecemos un plan de trabajo en donde se atiende y se resuelve esto. Entonces, los problemas sí tienen solución, solamente hay que atenderlos y hay que darles la prioridad que requieren, ¿sí? Otro punto importante en nuestro aprendizaje es que es recomendable que todos los requisitos normativos y regulatorios que existen para darle cumplimiento a una operación importante como es la distribución de gas LP sean suficientes, es decir, sean exigentes para brindar la seguridad que se requiere, pero no sean excesivos, porque cuando estos requisitos pasan de lo suficiente a lo excesivo, entonces se van convirtiendo cada vez en algo que es más difícil de cumplir. Y cuando es más difícil de cumplir, pues hay un porcentaje mayor de empresas que no lo cumplen, ¿sí? Entonces tenemos que buscar, es difícil en nuestra cultura, nos encanta poner contratos de 40 hojas. Uno firma un contrato en Estados Unidos, es una página. Uno lo firma el mismo contrato en México y son 30 páginas. Nos encanta complicar las cosas. Somos demasiado románticos en el tema del derecho. Entonces tenemos que encontrar una manera de simplificar las cosas, ¿sí? Pero simplificarlas no quiere decir no hacerlas bien. Simplificarlas es hacerlas bien, pero cumplir con los requisitos y hacerse responsable de las consecuencias de no cumplir, ¿verdad? Y por otro lado, algo que hemos planteado con nuestras autoridades en México es el hecho de que la actividad de fiscalización y de revisión de nuestras instalaciones de las empresas formales es continua, es necesaria, está bien. Nada más a veces les decimos que le bajen 3 rayitas a la intensidad o a las formas, ¿verdad? Pero está bien, es necesario. Pero ¿cuál es el problema? Que existen 2 estaciones de servicio, ¿sí? Una formal de una empresa y una informal, pero además ilegal, es decir, no tiene permisos y vende gas robado. ¿A cuál creen que llegan? A la formal. Llegan a la formal. Están esquina con esquina. Y a la otra, miren, ni la voltean a ver. Entonces, ¿de qué se trata? Y a la formal llegan con toda la severidad, ¿sí? Tienen 85 requisitos. Uno se te venció el mes pasado y no lo actualizaste, te clausuro. ¿Y luego? Entonces, es muy importante diferenciar la informalidad de la ilegalidad, pero además hay que actuar con severidad contra la ilegalidad y contra la informalidad hay que actuar con efectividad, pero es diferente, es diferente. Una empresa que tiene trabajando 30 o 40 años en el mercado, que tiene 1,000, 2,000, 5,000 o 10,000 empleados, que invierte, que es una empresa que paga impuestos, que genera un desarrollo económico y que sí, a veces incumple, a veces cae en la informalidad, ¿sí? Pero es muy diferente eso con 6,000 pipas ilegales y un porcentaje importante de ellas vendiendo gas robado. Entonces necesitamos
cambiar nuestra mentalidad y fomentar una manera de ejercer un procedimiento que facilite cumplir, ¿sí?, pero que exija y que combata con severidad y con efectividad al nivel que se requiere la ilegalidad. Solo así se puede establecer una sociedad que se pueda desarrollar en lo económico y con una seguridad jurídica. Gracias. Gracias, Carlos. Señor Superintendente, ¿cuáles son esos retos para la vigilancia y control de nuestro sector y cómo los pudiera superar la Superintendencia? Bueno, me preocupa el aviso del frente, pero 30 segundos para decir, yo creo que aquí fundamentalmente seguir fortaleciendo nuestra cooperación interinstitucional. Esa alianza que ustedes lo han valorado entre el sector privado y el sector oficial, creo que es lo que nos va a dar resultados. Tenemos que seguir trabajando en protocolos, en protocolos que nos establezcan cómo interactuamos, porque a veces eso es como una prueba 4%. Si yo no les sé entregar adecuadamente el testimonio al segundo corredor, ahí me quedo con la información. Si lo que hacemos nosotros no lo sabemos entregar en adecuada forma, la información sustentada a las autoridades, pues se van a quedar sin actuar. Pero en eso estamos trabajando. Yo creo que es el desafío. Y lo segundo, yo insisto en el tema pedagógico. Es un tema, seguir insistiendo, explicarle a muchos usuarios. Yo creo que muchos usuarios de GLP no sabemos, por ejemplo, el tema marcario, no sabemos el cilindro, pues, además, si a mí me gusta un día el verde y el otro rojo y no me doy cuenta de eso, pues hay muchas cosas que tenemos que trabajarlo y eso es también parte de nuestra responsabilidad. Creo que en esos dos frentes, seguir fortaleciendo la articulación y seguir trabajando en la pedagogía. Muchas gracias, señor Superintendente. Nos han dado un poco más de tiempo para seguir hablando de este importante tema. Quería preguntarles a los panelistas internacionales, ¿tienen problema de contrabando ustedes en sus países y cómo es esa lucha contra el contrabando, Carlos? ¿Ustedes? Sí, en México no hay contrabando de gas LP. El mercado está atendido con la producción de petróleos mexicanos en un 35% y con la importación legal, tanto de petróleos mexicanos como de muchas empresas privadas, el otro 65%. Y estamos hablando de un mercado de 710,000 toneladas mensuales. No es el problema por ahí. El problema es que se genera toda esta ilegalidad en la extracción del gas de Pemex, de los ductos de Pemex y de sus terminales. Y es curioso este dato que les voy a comentar. Del ducto principal de Pemex, les comentaba ayer que existen 7 intervenciones, ¿sí?, 7 picaduras al ducto al día. Eso fue el año pasado, ¿sí? Hay otro ducto privado de 400 kilómetros. ¿Cuántas picaduras creen que tiene? 0. Tuvo una picadura hace 2 años, actuó el protocolo de seguridad y vámonos, se eliminó. Entonces, ¿por qué en un ducto sí se puede y por qué en los otros no se puede? ¿Sí? Entonces, las cosas se pueden cuando existe la determinación, el trabajo y la prioridad. Pero respondiendo a la pregunta, no existe problema de importación ilegal, existe un problema de extracción ilegal y una distribución que está causando muchos daños. Patricio, para ti la misma pregunta sobre contrabando. No, hay un porcentaje pero bastante acotado de contrabando en la frontera con Ecuador, dado que Ecuador tiene un producto subsidiado, entonces la gente que vive en el otro lado, en el lado peruano, pasa producto, y también un poco en la frontera con Bolivia, en el sector del lago Titicaca, en Juliaca, pero es bastante acotado. Yo diría que los problemas que tenemos son los que describí en mi primera intervención. Ok. Entiendo, Sergio, que tú tampoco tienes problema de contrabando como lo hablamos anteriormente. Bueno, el caso de Colombia es un poco más complejo. Nosotros tenemos también frontera con Ecuador, efectivamente el cilindro allá está subsidiado y claramente todo el sur de Colombia, específicamente Nariño y Putumayo, tiene gran afectación con el ingreso de cilindros ecuatorianos
y adicionalmente tenemos también la frontera con Venezuela muy porosa, muchos pasos digamos que ilegales, por donde también se hace el ingreso de cilindros venezolanos para trasvase, que hace el tema digamos que más riesgoso en los departamentos limítrofes de Guajira y Arauca, norte de Santander y Cesar. Entonces, bueno, qué bueno que ustedes no tengan acotado adicionalmente ese tema. Quería preguntarles por intercambiabilidad, que lo mencionaba Sergio hace un momento, Carlos, ¿cómo ha funcionado la intercambiabilidad en México? En México no existe la obligación de intercambiar el cilindro. Es decir, en México hay dos tipos de cilindros, los que son de uso genérico, que son más antiguos, que no tenían en relieve la marca del grupo, de la empresa, y los que son ya más nuevos, que sí tienen la obligación y que se producen con un relieve marcado de grupo. Entonces, las empresas pueden vender de un producto o de otro, de un cilindro de otro, y no existe esa obligación. Pensamos y hemos planteado a la autoridad que definitivamente debería de existir. Sin embargo, no se han animado a implementarlo por temas, pues yo creo que políticos, ¿sí? Pero definitivamente es algo que afecta al mercado porque desincentiva la inversión en cilindros y en mantenimiento. Pero así son las reglas. Gracias, Carlos. Patricio. Claro. Mira, en Perú se los describo así. En el mercado formal, en Perú como que coexisten dos países dentro de uno, o dos normas dentro de uno, o una suerte de metaverso, como está de moda ahora el metaverso. En lo formal, con las empresas formales, nosotros tenemos intercambiabilidad. Los clientes pueden elegir su producto, los pueden cambiar si les dimos un mal servicio, o podemos tomar clientes de otras compañías si les dimos buen servicio, y ahí funciona bien, como funciona en Chile, por ejemplo. El problema que tenemos son estas pequeñas y medianas envasadoras que compraron 1000 cilindros y venden 10.000, que usan el parque de la industria formal. Ese es el dolor de la industria peruana. Y eso está muy esparcido, es muy difícil de fiscalizar. Y ahí estamos trabajando con la autoridad para resolver eso. El gran dolor, diría yo, de la industria formal peruana es que hay que colocar cilindros en el mercado. Las empresas formales hacemos inversión en cilindros, hacemos recalificación de cilindros, y una parte de esos cilindros son usados como un parque común para una industria informal. Ahí está un poco la batalla de nosotros respecto a la propiedad del cilindro. Patricio, ¿la intercambiabilidad en Perú es intercambio directo entre empresas o hay centros de canje? Es directo, es directo. ¿Y cómo funciona muy rápidamente? Básicamente nos cruzamos información entre agentes formales y tenemos unidades de transporte que llevan los vacíos de la competencia y nos traemos los nuestros. No es necesario los centros de canje porque logísticamente las plantas de GLP en Perú están relativamente cerca unas de otras. Por lo tanto, no es necesario el uso de centros de canje. Y además existe en Perú, que no existe creo en otros países, acuerdos de corresponsabilidad. Eso significa que yo puedo compartir mi parque de cilindros con otro agente del mercado y yo puedo envasar el de él y él puede envasar el de nosotros. Hay hartos acuerdos de corresponsabilidad también en el mercado. Ok, muchas gracias. Sergio, intercambiabilidad, ¿cómo opera en Brasil? Opera muy bien. Como yo he comentado antes, la intercambiabilidad, comercializamos 35 millones de cilindros solo de capacidad de 13 kilos por mes, y una tercera parte de esto es intercambiado entre las empresas. Hay dos formas de intercambiar de forma directa o intercambiar a través de los centros de canje. Los centros de canje ellos funcionan muy bien cuando están ubicados en sitios donde hay concentración de movimentación de las empresas y también hay problema de espacio, de terreno mismo de las envasadoras. Entonces entra esto tercero privado que hace el servicio para todo, que facilita un poco el trabajo, pero no es necesaria la existencia del centro de canje
para existir el canje. Como yo he comentado antes y ya te he enviado, Nancy, para tu email, nosotros creamos en Brasil un website que es destroca.com.br, que sería como un canje.com, ¿no? Y en esto todas las empresas privadas cargan todos los días la apertura que tienen de marca propia y de marca de terceros, y uno a las 7:30 de la mañana mira y ve dónde están sus cilindros. Entonces, con esto planea la mejor logística con el costo más bajo posible para hacer el canje de sus cilindros. Entonces, esto funciona bastante bien, pero es muy importante que la autoridad tenga claro la importancia de controlar la cuestión, acompañar la cuestión de canje, y tenga el interés también de acompañar los números de evolución de recalificación. Entonces, tenemos sistemas automatizados para controlar la recalificación, tenemos sistemas automatizados y públicos. Cuando yo hablo público, cualquier uno aquí en esta sala puede ingresar en destroca.com.br y va a saber de cada una de las empresas en cada sitio dónde están sus cilindros. Entonces, no es público solo para el poder público, pero también el poder público genera reports a partir de estas informaciones para acompañar. Pero como dijo Fabricio, es muy importante comprender que son 125 millones de cilindros, con 35 millones de cilindros comercializados mensuales. Una empresa necesita tener 3.5, 3.6 cilindros para comercializar uno cilindro, porque tiene todo un giro de recalificación, de espera, de comercialización, de transporte, bla, 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 y todo. Y algunas empresas ingresan en el mercado y dicen, yo tengo empresas que tienen medio cilindro para cada cilindro comercializado y dicen, están escondiendo mi cilindro, que es una locura, ¿no? Porque, como yo te decía antes de ingresarnos aquí, si yo escondo un Nancy Gas, ¿no? Yo no voy a lograr recuperar Sergio Gas. Entonces, no existe. Es una fantasía creada por empresas que quieren trabajar como free riders, quieren ingresar al mercado, crecer en share, sin ingresar con cilindros suficientes para su comercialización. Pero las cosas funcionan muy bien siempre y cuando el Estado quiera coordinar, acompañar cómo opera el canje, cómo opera la recalificación. Y más importante, del punto de vista social y no desde el punto de vista de negocio, el canje y la recalificación extienden la vida útil del cilindro. Entonces, nosotros tenemos un cálculo muy claro. La gente dice, ¿cuál es el costo de canje? ¿Cuál es el costo de recalificación? Y nosotros, sí, hay un costo importante de canje, hay un costo importante de recalificación, pero si no hubiera estas dos rutinas de canje y de recalificación, un cilindro tendría vida útil de 10, 15 años, y allá en Brasil el promedio de vida útil de un cilindro es de 45 años. Entonces, estamos hablando no solo de economía del punto de vista mismo financiero, pero también del punto de vista ecológico, del punto de vista... Nosotros conmemoramos la lata de cerveza que es reciclable y es usada una única vez. La nuestra en Brasil, se la usamos por 45 años y al fin es reciclable, pero gracias a la existencia de un sistema de canje y un sistema de recalificación. Pero si no comprendemos, y esto es puro AIR, esto es puro análisis de impacto regulatorio, la más sencilla del mundo, o sea, ¿cuál es el resultado neto a la sociedad? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Entonces, pónganse los controles. Y, del punto de vista de las autoridades, si una empresa tiene, si el promedio del mercado necesita de 3.5 cilindros para vender uno, y existe una empresa que tiene medio cilindro para vender uno, la autoridad ya sabe dónde empezar su trabajo. De acuerdo, muchas gracias a todos los panelistas, ha sido un panel fantástico, muchas gracias a los asistentes por su interés en el tema. Creo que nos ha quedado claro, doctor Velandia, que tenemos que persistir en la coordinación interinstitucional y en llevar al usuario esta valiosa información para que seleccionen bien a su usuario y no compren ilegal. Entonces, muchas gracias a todos, son muy gentiles.